Listo. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes Pero cuando a empieza a todos. grabar, pues, Perdón, pero estoy grabando, pues, Ivo. prende la luz roja. ¿No? Está pensando. A ver. Tú me dices. Sí, se prende una lucecita roja cuando ya está. Porque dice grabando, Ivo. Ahora sí. Dice grabando. Bueno, vamos a empezar entonces ya. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. En este día ya 18 de noviembre, día acalorado como preverano. Muy contentos de estar de nuevo en compañía de aquí de Ivo Bukusic. ¿Cómo estás, Ivo? Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, días de otoño, días de invierno, días de verano acá en la capital, con harto viento moviéndose. Y muy contento hoy día de tener la oportunidad de compartir, de entrevistar al psicólogo Miguel Socia Postiu, que es un profesional de la salud que conozco hace muchos años y le tengo mucho cariño y valora su trabajo. Entonces, muy contento de contar con su presencia en nuestro programa. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, Miguel. Gracias. Sí, pues entonces, ¿Parto yo, partes tú? dale tú. Bueno, primero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque siempre es un aporte recibir experiencias de personas en diferentes áreas de conocimiento y con diferentes formas de enfrentar, en este caso las terapéuticas, las terapias, ¿no es cierto?, desde un enfoque diferente al convencional. Así que todo son experiencias muy enriquecedoras. Así que primero lo que te voy a preguntar, que es lo que hacemos con todos nuestros invitados, es un poco que nos hables de tu trayectoria, de un poco cómo ha sido tu experiencia de vida en relación a los temas que has desarrollado, cómo llegaste a lo que estás haciendo actualmente y más o menos en qué estás ahora, en términos generales. Perfecto. Bueno, yo diría que yo comencé cuando tenía como 6 años. Tuve como un acceso a un juego de naipe que tenía una de mis abuelas. Y con eso tuve como las primeras aproximaciones a hacer una clase de lectura de alguien. Y fue súper interesante porque en el fondo, de alguna manera, la persona que estuvo dispuesta a jugar conmigo con esto quedó como entusiasmada con lo que yo le dije a partir de estas cartas, qué sé yo. Y en el fondo empezó como a producirse una suerte como como una especie como de apertura de un registro de una actividad que me resultó como natural de hacer. Entonces, de alguna manera, en eso inició la experiencia y paralelamente me fui como enterando de que por el otro lado de la familia de mi papá existía como una historia de este tipo de cosas. Yo tenía una bisabuela, que es la abuela paterna de mi papá, que era muy significativa, para mí teníamos una compatibilidad muy grande. Ella tenía 80 años más que yo, pero alcancé a conocerla lo suficiente como para que me transmitiera algo interesante de lo que ella era capaz de hacer. Y de alguna manera, a partir de esas primeras experiencias y de lo que de alguna forma pude como absorber de esta mujer, fue partiendo como un modo de aproximación que era una como situación familiar. Ella me hablaba de que en el fondo ella tenía como unos tíos que se dedicaban a hacer sanación, una tía que ella decía que era médica y un tío que era medium. Y de alguna manera ella había mantenido el hábito de ver el naipe español. Que fue muy bonito eso porque años después conocí gente que se había visto con ella 60 años antes. Entonces, fue súper interesante las mezclas que se fueron dando a partir de eso. Y en el fondo, de alguna manera, ese es como el inicio de la cosa. A los 11 años me regalaron un tarot porque lo otro que yo había visto en realidad no lo era, y el naipe español me pareció que era muy críptico, entonces no lo asimilé como medio. Además, entre medio esta señora que yo les comento se murió, entonces ahí se cortó un poco esa experiencia, pero después lo retomé y empecé a tener la vivencia de que las lecturas a veces generaban como descompensaciones en alguna de la gente que buscaba la lectura, ¿no? Entonces eso me empezó como a enredar, como a los 15 años ya yo recibía gente de manera regular en mi casa, después del horario del colegio, cosas así. Empecé a incorporar otras cosas, otro tipo de oráculos y otras cosas más, pero me seguía pasando esta cosa que la gente se tendía como a descompensar. Y era como un poco terrible como que la lectura fuera como mala, entendía yo, o sea, como que no le gustaba lo que yo les decía, no sé.
Entonces empecé a como modificar un poco la forma de leer el naipe, en el fondo que inicialmente era como muy rígida, y fui como transitando hacia una interpretación como de lo que la gente quería saber o por qué lo quería saber, ya más allá de eso como una cosa que estoy volviendo como más orientativa. Y paralelamente a eso, en esas búsquedas encontré las piedras, los cristales brasileños, que los incorporé yo creo como a los 17 años, quizás 16, porque tengo una prima que tuvo un accidente y le salió un queloide. Mi abuela también tenía queloides, en general es algo que es habitual en mi familia, y los queloides son como difíciles de abordar. Eran queloides que estaban insensibilizados, con parestesias, picazón, qué sé yo, pero en general estaban como bastante muertos. No había mucha respuesta, y con estas piedras brasileñas que logré comprar, logramos reacciones. Empezó a volver a ver como energía, se empezó a sentir, cambió el color, algunas de los trozos de piel se estiraron, se generaron cosas diferentes. Y en eso, que fue como mutando en el fondo esta cosa de las lecturas, aprendí Reiki, hice varias cosas, me metí como en Spiritual Human Yoga y otras cosas así como esas cortas, más o menos metida en onda, y como un paseo muy corto por el grupo Gurdjieff. Tuve una muy bonita influencia de una profesora que hoy día está como en la apreciación de la naturaleza, una esteta muy interesante, que era profesora de filosofía en el colegio. Y entonces se fue configurando una cosa que se fue volviendo como más terapéutica, que es la perspectiva de la lectura propiamente tal, pese a que sigue siendo parte del proceso. Entonces, con toda esa cosa, fui como elaborando la idea de que había como esta dimensión que se podía intervenir con todas estas distintas herramientas y llegar como un poco a lo mismo, ¿no? Y desde ese lado es que surge como una especie como de terapéutica que después, con la carrera de psicología que la estudié, ya como cuando tenía como un grueso de experiencia importante en lo otro, en el fondo, fui como aprendiendo de estructura y aprendiendo como de abordaje, entendí por qué es que se descompensaba algún perfil de los pacientes, y en el fondo como que le fui dando como otras aplicaciones a lo que ya había como haciendo, y se fue convirtiendo en el fondo en una clínica más amplia. Y con el tiempo fui incorporando más de las piedras, fui incorporando los niveles del Reiki hasta la maestría, y finalmente otros elementos de terapia vibracional, también flores y otras cosas que tienen más o menos como la misma dinámica de aplicabilidad. Entonces, todo eso se fue combinando. El modelo que lo aplico junto con mi esposa, lo tratamos hace mucho tiempo. En general trabajamos como con un enfoque como sistémico, constructivista, con una matriz como psicoanalítica, algo de la cosa junguiana, y siempre con la técnica de los cristales como parte del proceso de intervenir lo que sería quizás la psique o el campo energético, la esencia en el fondo de la persona, para poder ir tolerando mejor estas cosas que hay que aprender a ver, reformular, y ir como trabajando con eso, ¿no? Entonces, más o menos ese es como el eje de la psicoterapia energética, que tiene mucho de... Bueno, yo el nombre lo tomé antes de tener la idea que existía como una disciplina propiamente tal, que en el fondo es como algo que vincula mucho la medicina china con la psicoterapia, que en el fondo es algo en lo que nosotros ya estamos como bastante más cómodos. Me costó mucho entender la dinámica de los elementos chinos, porque es súper distinto a lo que trae el tarot, es otra mezcla súper diferente. Entonces, como que ahí ha sido un trabajo muy interesante, y eso me ha permitido abordar muchas cosas que están como más, como muy extendidas, como las inflamaciones y los problemas como por humedades y calor y todas estas cosas virales, que de alguna manera también se pueden ir como trabajando con eso. Entonces, la lectura está como ahí. Ahí podría hacer como una pausa, como en el relato, que ahí yo en lo personal, y yo creo que la gente que nos ve también no tenemos una idea tan clara de esta imagen de la psicoterapia energética que tú conociste después. La idea es avanzar un poquito en tu propuesta, pero hacer una pausa de esto que ha ido revisando, como para ir viendo los encuentros y los desencuentros. Claro, claro.
A ver, en el fondo lo que hacemos parte de la base de que en el fondo el cuerpo tiene un elemento que lo anima, que podríamos decir que es como el alma, es como el modelo de psique antiguo, si se quiere. Y ese modelo tiene una naturaleza que es energética, tiene como una constitución energética, que bueno, sabemos que hay distintas escuelas de distintos orígenes religiosos y no, que tienen nociones de cómo es el desarrollo psicosexual y el desarrollo energético propiamente de las personas. En relación a eso, en el fondo, es que nos situamos en esta psicoterapia desde una idea de desarrollo de vida, desde una idea como del ciclo de desenvolvimiento de la persona que tenemos al frente, o del sistema familiar, del niño, lo que sea. Y en el fondo podemos de alguna manera entender que esta dinámica energética que subyace a todo el relato es una vía a través de la cual se puede ir haciendo intervención y desde donde se puede haber tenido experiencias que de alguna manera marcan el otro dominio, que es el que estamos tratando de acceder, que es lo que es como quizás la conciencia, por un lado, y el ámbito como del síntoma psicológico, donde yo me instalo mucho en el síntoma psicosomático, que es un ámbito que hemos abordado mucho, porque en el fondo es una terapéutica que es más fácil de acceder desde el tipo consultante que yo fui conociendo desde niño. En el fondo, la gente que tiene como una búsqueda de una resolución de un sufrimiento y que en el fondo tiene estas distintas dimensiones. Entonces, uno podría abordar algo pensándolo como un problema energético que se manifiesta psicológicamente, o como un problema energético que se manifiesta en el desarrollo o en alguna clase de patología, o como una pauta transgeneracional que de alguna manera se evidencia en unos ciertos patrones que se repiten, en fin. Entonces, y ahí los chinos, ¿cómo ven eso? Esa imagen que tú decías de la imagen más de la medicina tradicional china. La diferencia con el tema de los temperamentos y la idea de que hay personas fogosas, flemáticas, más como terrenales, más frías, qué sé yo, tiene que ver con que el cuerpo tiene un ciclo de activación de los órganos que va operando de acuerdo al ritmo diario. Entonces ese ciclo tiene perturbaciones de distinto tipo, y los 5 elementos chinos de alguna manera se manifiestan en la enfermedad y en la salud en distintos como señales, y se dan como desde una lógica como de abuso de un cierto sistema o de un debilitamiento del sistema por falta de uso, y ahí se va como triangulando en el fondo de una manera que explicada es bien compleja, pero en los síntomas que la persona te ofrece y en el estilo de vida uno va viendo desde dónde un estado va fatigando el otro. Entonces, ese tipo de desequilibrio, si se quiere, es fácil de intervenir con piedras o con algunos otros cambios que tienen que ver con eso, y de alguna manera apoyan mucho el ajuste y la trascendencia de la dificultad que se está teniendo. Ahí, esa es como un poco la mezcla en el fondo. Pero sabes que yo quisiera llevarte como otro espacio, ¿no? Porque bueno, la imagen como de la medicina china en ese sentido, como un flujo energético que uno aprende a regular de alguna manera cuando está en exceso, está en déficit o está estancado, se logra entender, pero hay una dinámica que yo encuentro que es re interesante para que la gente la conozca también, porque yo no conozco exactamente tu trabajo, pero yo me he contado un poquito, ¿ya? Nosotros tuvimos hace unas semanas atrás a un invitado que es Nahual, con el cual hablamos sobre chamanismo y hablamos sobre energías también, y en este caso también de entidades. ¿Ya? De entidades. Entonces yo sé que en la medicina china hay explicaciones sobre ese tema, pero no, la conversación no es de medicina china exactamente la que vamos a tener contigo. Claro, desde luego. Sino que además de haber una obstaculización en el campo energético o en el flujo, y ahí se puede intervenir con las técnicas que tú manejas o las gemas también, también hay una experiencia en relación a la energía manifestada como entidades, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde la lógica como de lo que es esta entidad que sería el alma, hay distintos grados de manifestación de circuitos que retienen algún grado de conciencia. Entonces, en el fondo, dentro de lo que yo hacía desde niño, yo solía armonizar lugares en los que habitualmente habían distintos fenómenos que alteran el venir de la gente que vive ahí.
se hacen rituales de distinto tipo que lo he ido depurando con los años, pero en definitiva, en general, se trata un poco como lo que la gente experimenta la sensación de que cohabita el espacio con algo, o tiene posesiones corporales, o cosas como extrañas que les pasan, que tienen varias lecturas desde lo psicológico en el fondo, pero en algunos casos tiene que ver con que existe una entidad energética que habita un lugar, o que está adherida a una persona, o que tiene alguna clase de manifestación en alguna cosa. Entonces, desde esa lógica, uno podría distinguir cuando la persona, por ejemplo, es joven o tiene una estructura muy débil, es como susceptible. Igual yo tengo la idea de que hay veces que hay cuerpos que son susceptibles porque tienen una facilitación así como genética. Bueno, yo les comentaba que existe esta cosa como en mi familia, que había gente que tiende al trance, es una experiencia que yo he tenido. Y otras veces se da que el alma de la persona tiene una cierta facilidad, y yo creo que en la medida en que las dos cosas conjuntan bien, funciona súper bien. En la medida en que el alma de la persona no calza muy bien con el manejo de la habilidad corporal que tiene, se dan otros casos como situaciones de alteración, donde a veces uno ve trastornos del desarrollo o trastornos como de estos trastornos como funcionales, autismos altos o cosas bien complejas que a veces tienen relación con ese tipo de cosas, como que el ciclo natural es que exista una pauta transgeneracional de energía, de legado familiar, que es como una suerte como de karma familiar, si es que lo quisiéramos ver así, que podríamos pensar que es genético, o podríamos pensar que se enseña por contratransferencia de los padres a los hijos, o podríamos pensar que estas personas a veces están pegadas en su estado de no estar habitando el cuerpo y interactúan directamente con los niños o la gente que está en los lugares. A veces eso pasa, y a veces pasa que la gente no tiene relación alguna con la persona que habita el lugar en el que vive, y se dan todas esas combinaciones posibles, digamos. Entonces, en ese sentido yo no me enredo mucho con cuál es la causa de la cosa, porque creo que es como medio como imposible de responder con certeza, pero sí se puede intervenir eso, y es importante saber si en el fondo en una situación dada lo que está pasando es que alguna de las personas que viven en la casa tiene como una adherencia de una persona X que en algún momento agarró, que eso es algo muy común, o si es que hay una cosa que tiene que ver con la casa, o si es que hay una cosa que tiene que ver con la situación de la familia, porque a veces las energías que se experimentan son personas que están directamente influyendo en los niños o en alguna otra persona que tiene un síntoma de algún tipo, pero que están vivas y solo que tienen alguna clase de emanación de energía extra y se está generando un anclaje. Entonces, todo eso uno podría eventualmente encontrarse. Ahí la gracia del justo es como el diagnóstico diferencial, porque si uno va a un lugar donde solo se maneja una idea, te van a atender en función de eso. Entonces ahí es complejo que no exista la posibilidad de pensar en que no es brujería necesariamente, o no tan solo es la señora que tiene ELA que está de alguna manera emitiendo una cosa rara, o no sé, como las distintas posibilidades. En ese sentido creo que las entidades, si es que se quiere pensar en eso, a veces son estelas que no tienen ninguna clase de conciencia, otras veces son como patrones que no alcanzan a tener una conciencia, pero es algo que tiene un hábito, que yo tiendo a pensar que es como un apego de alguien que está en el proceso de liberarse, lo que sería algo así como el purgatorio, y que eso puede durar mucho tiempo. Y que en oportunidades me ha pasado que, por ejemplo, esa gente queda en ese estado porque está esperando a otras personas de su misma familia que mueran, o algún pariente, o algún amor, o algo por el estilo. Y también existe la posibilidad de que exista un algo que está con plena conciencia y que de alguna manera quiere interferir en eso. Eso se da mucho menos, pero ocurre. Y ahí, claramente, cuando la gente es frágil, o está deprimida, o tiene como facilidades que no están trabajadas, es susceptible que se den procesos en los que la persona se ve como interferida por esta otra entidad con la que se puede como interactuar. Es como un poco la gama de posibilidades que existe en eso. Bueno, y la idea, yo me meto más, yo debo interrumpir porque son temas súper interesantes, porque de estas cosas no se habla mucho, por eso es importante ponerlo y naturalizarlo un poco. Eso es lo que me interesa también, que no quede en el espacio como anecdótico solamente, porque es mucho más común de lo que uno puede pensar. Entonces, lo que me gustaría saber, en tu caso, en tu experiencia,
Cuando ocurre ese tipo digamos, de situaciones, de dificultades que la persona enfrenta, las intervenciones terapéuticas son intervenciones terapéuticas donde tú actúas directamente, donde tú haces un proceso de educación para que la persona haga no sé, su tratamiento, por llamar de alguna manera. ¿Cómo se enfoca? ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Varias como posibilidades eso, porque en el fondo yo diría que la mayoría de las veces la gente se queja porque llega a un lugar que tiene carga. Ya. Por lo habitual, que uno va a una casa donde la gente, no sé, se peleó hasta separarse y tiene la sensación de estar en esa situación, o la relación se deteriora, o es común, por ejemplo, no sé, encontrar un departamento que la gente dura 6 meses y se van, y se van, y se van, y se van, y les va pésimo. Entonces hay ciertas pautas que se repiten, y eso es algo que se puede abordar y que hay uno, en el fondo, como que trata como de levantar las razones por las cuales tú elegiste algo que te resuena de esta manera, buena, mala, como sea, o qué relación tiene contigo, y desde ahí se va como levantando un poco ¿por qué? ¿Por qué te pasa que te fuiste a un lugar donde toda la gente se arruina? ¿Por qué elegiste algo donde a la gente le pasa que tiene guaguas y entonces tú estabas, no sé, supuestamente incapacitada de tener hijos y resulta que te embarazaste cuando llegaste ahí y es justo la historia de la mujer que lo habitó antes? Que se lo entregó para irse a vivir a un lugar donde le cupieran 2 niños porque había adoptado uno y tuvo otro biológico, no sé. Son pautas que a veces se dan. Entonces, eso a veces es bien interesante y tiene distintas matrices. También se da mucho que la gente tiene experiencias de las que no habla porque hay mucho temor. Pasa mucho, por ejemplo, que las personas que tienen estas vivencias buscan alguna clase de explicación como más religiosa, como en una línea como más en torno a la figura como de lo que podría ser el diablo o como posesiones en esa conceptualización. Y eso en general da resultados bastante destructivos para las personas que lo abordan desde ese lugar, porque en el fondo lo que sea la entidad, habitualmente no, por lo menos a mí nunca me ha tocado encontrarme con el diablo, en el fondo, generalmente son otro tipo de cosas, que son más bien personas sin cuerpo desde donde yo lo veo. Entonces, como cualquier persona, uno las aborda con empatía, con una actitud respetuosa, con una buena voluntad, y se despliega lo que sea, que a veces es muy poquito y otras veces son historias eternas de cosas que tienen mucho que ver con la persona que las carga y que les van facilitando un montón de cosas. Porque a veces un pliegue familiar se va manifestando muchas veces hasta que alguien tiene lo necesario para poder darse cuenta que está repitiendo. Que es como cualquier pauta, digamos, o sea, así se manifiesta el abuso sexual, se manifiesta el consumo de sustancias, se manifiestan muchas cosas que pueden, entre comillas, ser patológicas y no, y que tienen que ver con que como ya han ocurrido y la gente no habla de ello, no habiendo conciencia sobre el tema, se repite. O torturar la persona, dependiendo de si hay pauta familiar o no. Pero es importante que haya conciencia. Sí, lo interesante de esto es que aparentemente, ¿no es cierto?, cuando ocurre un conflicto o algún tipo de abuso, algún tipo de situación de gran tensión, mucha gente tiene la idea de que con la muerte se terminan los problemas de sufrimiento, claro. ¿ya? Y claramente con esto no, o sea, esto puede ser una línea de tiempo-espacio que puede seguir prolongándose hasta no sabemos cuánto. Mira, en general, todas las religiones tienen una noción semejante a la del purgatorio. El budismo tibetano tiene la idea de que hay como una especie como de prueba a la que se somete la gente. Los egipcios tenían una noción de que a la gente se le empezaba el corazón con la prueba de la verdad. O sea, todas las religiones tienen una noción de que al momento de morir uno pasa por el desafío de darse cuenta de que está muriendo, de que ha muerto y de que ya no vive como vivía. Y todo ese proceso es como largo, difícil, y mientras más enajenación hay en eso es más complejo. Yo tengo mucho interés en esas cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer acompañamiento en torno a la muerte. He preparado a gente para tener un buen morir cuando hay un cáncer o cosas que no tienen tratamiento. Y también me gusta mucho abordar el tema del proceso del desprenderse con los deudos y con la gente que rodea, porque en el fondo como ya de alguna manera el ritual que nosotros por cultura tenemos asociados como el católico, que ya como que un poco ha caído en desuso en mucha gente, nos acompaña mucho a la persona en ese proceso. Y a mí me parece que es muy importante, es una cosa que te da como energía para que esto sea fluido y se siente un movimiento que es aliviador. Entonces, son cosas que forman parte de posibilidades de lo que yo hago, que no son lo cotidiano, pero en general siempre estamos abordando algún caso de eso porque
aparte de ser lo que a mí más me gusta, es lo que yo encuentro que tiene como más sentido desde esta como especie de pauta de lo que sería como esta suerte de don familiar, ¿no? Entonces, sí, me acordaba ahí del libro de las preguntas de Neruda, que tenía esa pregunta: si estoy muerto y no me he dado cuenta, claro. ¿a quién le puedo preguntar la hora? Sí, no, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Uno lo toma así como la broma, pero empieza a ver todos los ciclos del tiempo y lo que pasa con el tiempo en la muerte, y tiene un montón de capas esta pregunta. Yo pienso que es súper relevante, y por eso es que en general yo creo que cuando el duelo es sano y tiene tiempo y está avisado, es sano no solo en el muerto, sino que también en la gente que pierde. Como que la gente que queda hace un buen duelo, lo tolera, se vive bien, hay menos conflicto, porque en el fondo hay una conciencia que te acompaña en el proceso, que te permite y le permite a la persona desarraigarse de alguna manera de buena forma. Y cuando eso no es así es muy complejo, pues naturalmente que la mayoría de las veces cuando no es así hay muchos conflictos. O sea, yo siempre le hablo a la gente que yo tengo la visión de que la gente deja de vivir cuando ya no puede vivir más. No antes ni después. Y en el fondo eso desde la perspectiva del relato vital y desde la conflictiva es súper evidente. O sea, cuando la gente está en un camino sin salida, da señales, recibe señales, encuentra señales, pero finalmente como que se acaba. Pero eso a veces no es tan fácil de resolver desde esta lógica, porque el sentido se trunca. Entonces esa gente tiende a quedarse pegada, como que eso es más difícil de resolver. Entonces, ¿cuál es el rol ahí de las gemas, que de alguna manera las imágenes que nos das con todos estos matices tienen como una cosa muy, muy humana, de alguna manera de fondo, y ahí que cómo entran a jugar las gemas? Tienen como temáticas de actitudes, tienen temáticas de procesos, ¿cómo sí, es? porque ¿qué cualidades tendrían? Porque uno podría pensar, por ejemplo, así como estuvimos con Álvaro Gómez la otra vez, hablando sobre ayahuasca, ¿no es cierto? Y las plantas, las llaves de conexión a otros mundos. Ahí después se le pregunta, ¿qué rol cumplen las gemas aquí, por ejemplo? Claro. ¿Y qué descubrimiento has hecho tú en relación a eso? Bueno, la dinámica en relación a los cristales que yo uso, muy intuitiva en un inicio, y después empecé a rescatar las cosas que yo pude como constatar con mi sensación, porque mi lectura de estas cosas siempre es como telúrica, tengo una sensación de las cosas, más que imágenes. De niño tuve como muchos terrores nocturnos durante muchos años, entonces mi visualización es media precaria respecto de lo que es la capacidad de sensación que tengo. Entonces, las piedras están muy bien descritas por Hildegarda de Bingen, que es una santa alemana que en realidad de alguna manera planteó la base de todo lo que se hace en terapia vibracional hace mucho rato, y es extraordinariamente clara y muy buena. Toda la técnica que tiene es extraordinariamente buena. Y yo uso desde la música de ella hasta las esencias de Andreas Corte, que están un poco basadas en eso por distintos lados, y me gusta mucho la lógica, y en general en lo que tiene relación con las propiedades de las piedras sigo un poco esa lógica, sigo esa manera de entenderla. Entonces se contempla que la piedra tenga o no transparencia, y en función de que tenga o no transparencia es un efecto distinto. Como que las piedras transparentes trabajan mejor la energía fluida, y desde la energía fluida las linfas, la sangre, el líquido en el cuerpo, y obviamente principalmente la respiración y todo lo que es como más incorpóreo, y las piedras que son más oscuras trabajan de alguna manera los órganos y cosas como más complejas que a veces van funcionando. Yo en general en términos básicos siempre trabajo más con cristal, porque en el fondo lo transparente tiene más energía, vibra más alto, y en el fondo te va dando más movimiento, pero para intervenir un lugar a lo mejor uno podría eventualmente poner una piedra más sólida, que de todas maneras tiene bastante valor. Ahora, además de esa cualidad básica, los colores influyen bastante. En ese sentido, la idea como de los chakras hindú con el arcoíris y toda esa como sincronía más o menos funciona. Yo lo visualizo como que va de negro a blanco de abajo hacia arriba, y en el fondo las piedras se debieran usar en principio así. No uso nunca negro arriba de la rodilla. Como que siento que es una mala práctica levantar tanto la energía de la tierra, que está perfectamente bien, pero no es tan buena idea desde la lógica de lo que te va haciendo la piedra al cargarte los pulmones con eso. Entonces, siempre esa es como una base. Y bueno, y desde la perspectiva de la piedra misma, las piedras tienen estructuras cristalinas distintas.
El cristal de la piedra puede ser un triángulo, un cuadrado, un hexágono, que es lo que a mí más me gusta, que son la familia de las aguas marinas, y puede tener distintas inclusiones de metales. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva como de lo que uno puede saber en términos como de lo que es el uso de los minerales, como por ejemplo lo que es el uso del litio, cosas de ese corte, uno podría eventualmente buscar piedras como una lepidolita, que es un ejemplo que siempre se usa, que está muy, muy enriquecida en litio y que en el fondo ayuda a estabilizar algunas cosas, y se puede usar de distintas formas, pero es bastante buena. Ahora, esa es una piedra que, por ejemplo, tiene una característica que es relevante, que está construida en capas y tiene un brillo. Y eso también un poco nos habla de cómo al operar la luz en eso funciona esta piedra. Entonces, también te ayuda como a generar mejor límite. En general, las piedritas que son estriadas, como las turmalinas o las cianitas, tienen el efecto de conectar muy fuertemente. Entonces, desde la perspectiva de la terapia, son muy útiles. Y en relación a lo que es el brillo, para este tipo de cosas que estábamos hablando, las cosas que son brillantes son como las mejores protecciones en la experiencia que yo he tenido. Entonces, ahí, en general, lo que yo más uso son las piedras que son en el fondo labradoritas, en realidad, que es un tipo de piedra luna, que hay una modalidad gris, una naranja y una blanca, que tienen distintos grados de modulación del aura y la van cerrando porque tienen un brillo que como que de alguna manera te cierra. Entonces eso te ayuda como a lidiar. Entonces, en el fondo, en toda esta cosa, si uno quisiera como intervenir en este tipo de situaciones, o en cualquiera en realidad, lo que se busca es una piedra que tenga una energía, que tenga como buena conversación con la sintomatología y que vaya generando un efecto normalizador, como que desde la perspectiva como de lo que es el óptimo, digamos, es que la energía de la persona no esté coloreada, sino que se mantenga en un blanco balanceado, a no ser de que esté pasando por un estado transitorio, digamos. Entonces, las piedras, una buena búsqueda es como regular lo que no funciona para que se atenúe o vaya operando mejor. Entonces, la piedra no tendría como una conciencia, así como en términos humanos, sino que tendría una correlación con los procesos. Claro, la piedra tiene un patrón de funcionamiento, un tono vibratorio específico, digamos, que cada piedra tiene uno propio, pero que la generalidad tiene, no sé, verde por el cromo, no sé qué, el tipo de cristal, no sé qué, y eso es como más bien universal. Entonces, así como yo uso una flor de Bach, o uso un tóxico homeopatizado, o uso un santo con el fin de que si el santo se murió de una tal forma o de tal otra, esa pauta me proteja de alguna manera, la piedra tiene como la misma operación. Entonces, en el fondo, puedo elegir desde la idea de cuál es el centro donde estoy trabajando, cuál es la glándula que me falla, puedo elegir de lo que no quiero que me pase, cómo lo puedo regular. Hay varias maneras como ir trabajando en eso, pero la piedra, más que tener como una conciencia propiamente tal, es como que tiene como una canción. Eso. Da un tono, tiene una vibración, y eso, en la medida en que uno va y lo toca, lo elige, entra en contacto, va viendo de lo que cree que le puede servir, lo que mejor funciona. Perfecto. Oye, y te pregunto una cosa, porque, bueno, a veces cuando sale los cuarzos, ¿no? Sale que cuando uno compra un cuarzo es importante limpiarlo, cosas así. ¿Qué pasa con las otras piedras? ¿Hay que prepararlas para trabajar con ellas? ¿Ellas ya están listas? ¿Qué pasa con eso? Mira, ahí yo tengo una visión que es bastante poco ortodoxa, en términos como de que, por ejemplo, no tengo la visión de que el agua con sal sirva para limpiar las piedras. Que es una idea que es como bien disruptiva cuando yo la comparto con la gente que las usa, porque las piedras se dañan con la salmuera. Como que la sal entra en la piedra, se instala, se solidifica, la seca, y eso le quita mucho de las propiedades útiles que tiene. Entonces, para efectos de eso, la limpieza que uno le puede dar a la piedra es con un bloque de sal, que por ejemplo se puede poner al sol, se puede calentar con una ampolleta o lo que sea, o solo dejarlo ahí en el fondo y el contacto con la sal va a ser suficiente. Pero el agua con sal, para emular el agua del mar, tiene una cierta lógica, pero para efectos de mantener las piedras vivas, no es tan útil. Del mismo modo que bañarse en agua con sal no necesariamente es tan bueno. Hay otros minerales que uno le puede poner al agua que producen los efectos que nosotros le atribuimos al agua con sal. Yo en general puedo usar un sulfato de magnesio. Y eso es independiente que sea sal de mar o sal industrial. No hay una diferencia en eso. Porque en el fondo la vivencia de la piedra, a no ser que uno tuviera una piedra muy cara, que esté muy cerrada, que tenga muy bonito, no sé, escote, lo que sea, las piedras en general, cuando son piedras con las que uno se puede como
topar en la vida tienen inclusiones, grietas, pedazos de fierro y cuestiones que en términos generales se oxidan. Y si se oxidan, la piedra varía y deja de ser tan útil. Entonces, no es tan bueno. Yo en general las limpio con alcohol y en el fondo, en relación como a la idea de que, por ejemplo, no se pueden tocar o si se pueden tocar, en general yo tengo la visión de que el contacto que tenemos energético es de una grosería, si es que se quiere, que no tiene ningún sentido complicarse por algo así. Es como una cosa que está como relacionada como con la naturaleza como de lo que es como microbiológico, o sea, como que pensar en este rollo como ahora estamos como con todo el tema de los virus, o sea, poder pensar en cómo efectivamente que evitemos el contacto con el virus es como lo mismo en el fondo, o sea, que tú me toques o no me toques el collar, en términos generales, a no ser de que tú francamente tengas una mala intención. Ahí como activamente a dañarte a través de tu collar. En este caso, la activación es más fuerte mientras más cercano sea el contacto. Pero en términos generales hay que hacer eso. En ese sentido, como que también los metales son útiles, tienen toda su aplicación. Principalmente la plata y el oro son como que tienen una tonalidad que está asociada como con lo solar y lo lunar. Y en eso recogemos más lo que se le atribuye al agua con sal al usar plata y más lo que uno podría esperar como de la idea de cargarlos al sol al usar el oro, que en el fondo son meteoros y que tienen una carga energética súper fuerte, una muy buena conductividad y que en el fondo vale harto la pena poder usarlos desde la perspectiva de lo que es terapéutico. Sobre todo si es que uno quiere potenciar características como solares activas o como receptivas lunares. En el fondo, en eso también influye bastante. Pero lo importante es que la piedra tenga como una sensación de limpieza, que a veces la calidad que uno está queriendo comprar no la tiene. Entonces, lo ideal es que la piedra se sienta fría y que si tú la lavas con agua tibia o la lavas con alcohol, vuelva a ser fría. Y eso es como la señal de que la piedra tiene un flujo. Perfecto. Entonces, eso es como lo ideal, porque otras cosas son como bien complejas. Pero principalmente es eso. Ahora, hay cristales que son amorfos y que en ese sentido no le dan exactamente una forma, son buenos como filtro, que son como las piedras que podríamos pensar que son como más terapéuticas, porque refuerzan como el proceso de la cosa. Y ahí está el jade, los ópalos, el ámbar, que son sustancias muy antiguas que son como amuletos, y esas en términos generales no es necesario lavarlas tanto, sobre todo el ámbar que se desgasta en el alcohol. Entonces, lo único que yo no limpio, como que el ámbar uno se supone que lo frota y no tiene mayores problemas. Pero en realidad, más que todo, es como el apego que uno construye, como la relación que tienes con la piedra. Si funciona, tú la vas a ocupar y ya no va a perder esa cualidad que tú le vas como agregando al momento como de irla eligiendo. Ahora, lo que sí, desde la lógica como de quizás la terapia, es bueno separar las piedras que uno usa en terapia de las que usa en el cuerpo. Ya. Y en eso sí yo creo que uno tiene que hacer esa diferencia, porque en el fondo el ciclo que vas haciendo es distinto y las piedras en general cuando se van rompiendo. Entonces, cuando uno la quiere usar permanentemente tiene que buscar buenas piedras, en general lo ideal es como lo mejor que uno pueda. Y en el fondo como que para efectos como de lo que son las piedras de tratamiento, que bueno, yo acá atrás tengo una camilla, las podemos poner sobre las personas en el fondo, como que esas piedras tienden como a durar menos, se van fracturando, se quiebran, es habitual que la gente use una piedra, por ejemplo, le pase algo o no le pase algo y la piedra reviente. Eso es bien común y siempre es bueno en el fondo, porque de alguna manera hizo alguna clase de función que evitó que algo te pasara en términos como personales. Por supuesto. Entonces eso está bastante bueno. Entonces, más o menos esa es como mi visión en relación al tema como de la higiene de la cosa, ¿no? Como lavarse las manos simplemente, o sea, no ponerle tanto color, más que eso. Menos clonexidina y más autocuidado interno. Sí, no, pero el tema de lavarse las manos es súper bueno. O sea, como que en el fondo toda la carga humana es grasosa. La linfa es la manifestación básica de la carga. Entonces, si tú tienes una cosa que está sucia, está grasosa. Como que si tú tienes una cuestión de plata que está oxidantera de azufre, está sucia, hay que lavarla, hacerle todo el proceso. Eso se puede limpiar también con humo. Pero en definitiva esa manifestación como densa es lo que implica que la cosa no
va perdiendo la transparencia, es como que se va somatizando algo y va quedando como adherido. Entonces, el lavarlo como con agua y jabón es una buena estrategia, siempre y cuando no tenga inclusiones metálicas. Porque ahí el agua probablemente la... Entonces, por eso el alcohol es una buena primera vía. Además, cuando están teñidas, uno se da cuenta porque el alcohol las destiñe. Bueno. Entonces, esas piedras no son tan útiles en general. Son piedras teñidas. Y es una broma, pero me pasaron todo. Ya. Bueno, hay una pregunta a propósito de Cristóbal Daneri, ¿no? ¿Quiere hacer una pregunta? Aquí tenemos. Ay, ¿qué pasó ahí? Acá dice, hace 6 años compró un pequeño escritorio de 1 metro de ancho, con 2 cajones pertenecientes a la recién fallecida tía lejana de su señora, cuyo hijo lo heredó. Ajá. Y casi siempre cuando entra a la pieza donde está ese mueble, siente un golpe interno, o 2 golpes cada uno si estoy mucho rato. Ajá. Y ahí la pregunta, Cristóbal. Sí. ¿A qué significado podría tener esto? Bueno, habría que ver si es que hay otra manifestación de presencia en relación al mueble. Sería bueno como tener una idea de cuál es la historia, qué significado tenía para la señora, qué significado tiene para la gente que te lo traspasó en el fondo. Y puede que haya alguna adherencia en eso, que en el fondo es habitual, como que generalmente las cosas de madera tienen buena capacidad como de manifestación, entonces es habitual que crujan cuando hay un cambio energético. Entonces, aquí todo conversa, yo tengo una cuestión con carpeta, no sé qué, y todo opina, en el fondo es parte del proceso de la interacción, entonces debe haber algo ahí que podría tener que ver con esa señora o con algo de lo que significa este mobiliario para ti, que de alguna manera amerita alguna clase de análisis. Habría que ver qué pasa con eso, como que quizá podrías hacer el intento como de interactuar un poco más conscientemente con eso, a ver si es que surge alguna imagen. Por ejemplo, en general la experiencia de contacto con una conciencia es como que uno tiene una imagen de algo que habitualmente es como una especie de perspectiva que tiene alguna clase de paisaje asociado. Uno habitualmente piensa que eso es como una imaginería, pero tiene la ventaja de que se experimenta como algo más intrusivo. Me comenta él que sentiría como temor, como ¿Te da como miedo del escritorio o te da como miedo la idea como de abordar eso? Puede poner el micrófono, si quiere también. Las dos, me da la idea del escritorio y la idea de abordar la temática. Y como que en el fondo te gustaría como deshacerte del fenómeno, una cosa así. Ahora sí. Ahí sí. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que más sería mejor, lo mejor sería que no existiera más ese golpe, ¿no? Me recuerda temores de mi niñez, cuando me asustaban. Entonces, mientras más escéptico esté todo sin conversación, para mí sería mucho más equilibrado. Bueno, quizás habría que curar y ver si tiene otro sentido esta cosa para ti, más allá de la posibilidad de la carga, como que siempre debe haber alguna clase de significado. Igual esta cosa como de los temores que tenías de niño y qué sé yo, pueden tener alguna relación con lo que esto está tratando de mostrarte. Pero en principio lo que se puede hacer es como llenarlo con sal o ponerle una buena capa de sal en los cajones o algo así, darle un tiempo a eso y después quemarla. Que uno puede como a lo mejor usar un brasero, una parrilla o algo así, y cuando ya lo has usado para quemar lo que tú quieras, lo pones sobre las brasas y la sal va a tirar la carga que haya absorbido del mueble en el fondo. Entonces, ay, no escuché. Lo silencié Cristóbal por el eco, pero ahí la pregunta es: ¿quemar la sal o quemar el mueble? No, o sea, si no hay manera de evitar que la cosa suene, yo creo que habría que tratar de canalizarlo, porque en el fondo, de todas maneras, el mueble no es el problema. Bueno, si el mueble se tira encima, vas a tener que quemarlo, no hay que alternativa. Que
al hacer el movimiento la cosa cruja más. A veces cuando uno mueve se dan más cosas y podría agarrar calidad. Otra cosa que se puede hacer es poner una velita como un tiempo para empezar a moverlo, y también podrías a lo mejor ubicar una lámpara de sal, de estas lámparas que traen una ampolleta que calienta, y eso podría darle un ciclo de limpieza que debiera irlo eliminando. O si es que de alguna manera esta señora está presente en tu casa, podría tomar un poco más de fuerza y a lo mejor aparecer en un sueño o algo un poquito más tolerable que el ruidito. Entonces, eso podría dar como mejor resultado. Pero debe haber un susurro que te quiere transmitir en eso. Ahí Cristóbal está en silencio. Hay que poner ahí el micrófono. ¿Aló? Ahí sí. La señora parece que sufrió mucho, una enfermedad muy larga, murió muy anciana, y al parecer estaba cuidada no por la persona más idónea. Entonces, podría ser esa hay muchas variantes, pero lo que sí se podría inferir qué tipo de entidad es lo que golpea el mueble. O sea, probablemente tiene que ver con algo que ella quiere hacer. Si tú planteas esta idea de que estuvo como media durante un tiempo largo, quizás ella quería comunicarse con alguien, no tratar de que alguien descubriera que estaba incómoda. Entonces a lo mejor ese sufrimiento, esa sensación está todavía ahí, y en el fondo se podría ir moviendo. Generalmente cuando se da eso, las cosas tienen como olores. Hay lugares que sueltan olor así como alcohol o curaciones o cosas así. Entonces puede ser que de repente haya una carga que tú puedas identificar. Y en eso esta práctica puede funcionar. Y en la medida en que puedes darle la intencionalidad de que ese movimiento sea reconocido, sea limpiado, y ella pueda como irlo y se libere de eso, en definitiva. Perfecto. Es una buena estrategia. Ahí dejarlo a lo menos unos 7 días, como para ir viendo si la cosa minora o adquiere otro tono, porque también podría dejar qué cosa, 7 días. la lámpara, o la sal, o lo que sea que ponga. Tengo una lámpara esa, la voy a colocar encima. Claro, la idea sería ponerla y no apagarla a lo menos una semana. Ni de Perfecto. noche, porque la idea es que la cosa tenga todo un ciclo completo de ese movimiento. Y ahí vas viendo qué es lo que va ocurriendo. Ay. Sí, lo ideal es que no pase. A lo mejor más golpes y me voy a asustar ahí. Lo esperable sería que si está realmente presente y se le da un poco de energía, la experiencia sea más grata. Pues en general, como todas las cosas, cuando son ignoradas, están molestas de alguna forma. Entonces, si es que te da como el tomar quizás de un buen resultado, lo más seguro es que al tomar la energía que le estamos dando a la cosa, se levante un poquito y se vuelva más clara o se disipa. Eso es lo que esperaríamos que pase. Gracias. Ya, con gusto. Estamos con el Aloeli paranormal. Quedan unos poquitos minutitos. Yo quiero sacarte el jugo un poco en esta, porque como te digo, estos temas a mí me fascinan, a propósito, y no es tan fácil conversar con la gente de una manera naturalizada, ¿no? Porque genera como terror. Hoy sobre los humitos, sobre el uso de, tú hiciste una imagen, ¿no? De limpiar con agua con jabón o limpiar con un bloque de sal, y en el caso de los humos, tú trabajas con el humo en general, el humo de plantas específicas, o una persona si quiere hacer un proceso de limpieza, puede utilizar el humo en general. ¿Qué pasa con eso? Mira, el aire es un elemento complejo porque en el fondo se supone que todas estas cosas son así como un poco en el aire. Es aire el muerto, ¿se entiende? Entonces, en la combustión, el propósito que tiene cualquier quema, desde lo que incluso un cigarro, que se usa mucho, la gente lo usa mucho en brujería, es generar un tiraje y movilizar estas como humores o lo que sea, digamos. Entonces, cuando uno prende un humo, tiene que tener claro para qué lo prende. Como que en general la idea es generar con el humo un proceso transformativo. Entonces, lo lógico es tratar como de en esa combustión, tú como que un poco representar el algo de lo que te quieres como deshacer y que se transforme en otra cosa. Entonces, habitualmente se usan esencias que sean afines con los fines. Entonces, se usa, no tengo idea, salvia para poder como purificar una cuestión que está asociada con una energía que sea de carácter física, una enfermedad, una cosa como lo que él planteaba como
ese confinamiento a manos de no sé qué podrá haber sido. Eso podría tener esa buena opción, y por ejemplo para eso yo uso el copal habitualmente asociado como con carga humana. Me parece que es muy afín. Y para levantar la vibración, por ejemplo, que sería otra cosa, ahí en general tiendo a usar el olíbano, que es otro tipo de como resina, que el incienso de iglesia, en el fondo, que uno puede comprarlo de muy buena calidad de distintos lugares, digamos, y que eso eleva la energía, pero no desprende nada. Entonces, en el fondo, podemos hacer la misma práctica de poner o no un carbón, o prender o no una base, o hacer algún intento. También se puede quemar arriba un algodón con alcohol, o en un cartoncito, arriba una ramita de canela, en fin, hay varias opciones. Pero lo interesante es tener claro qué es lo que yo quiero generar con eso. Porque, aunque yo no lo sepa, voy a generar algo y que puede no ser lo que yo quiera. Entonces, esa es como la gracia con el humo, como que en general es un tiraje. Entonces, es muy bueno para trabajar energéticamente, para mover ciertas energías que se encuentran como una especie como de delta de gradiente, para poder moverse como y abandonar un espacio y pasar a otro. Entonces, eso es como el ideal de la quema. Independiente que uno queme en la cosa algo de lo que se quiera deshacer, a lo mejor que también podría ser, y ahí le agregue lo que quiera que pueda representar eso, y dependiendo mucho de qué figura hay, ahí uno podría mirar qué condición astrológica hay, o lo que se quiera como ciclo. Obviamente que las fechas personales son las más fuertes, o sea, si yo hago algo en el aniversario de algo, me da más peso que otras cosas. Entonces, ahí las cosas significativas personales tienen mucho para poderle incorporar a este tipo de cosas. Pero esa es como la función del humo. Colocar la sal es algo más tradicional y que no hay respuestas varias que podrían ser no las esperadas. Es neutralizadora, y no debiera haber nada extraño. No debiera haber nada. Con eso voy a la segura, digamos. Sí, en general sí. La sal sirve como para neutralizar, pero siempre yo la prefiero seca. Entonces, si uno con el gato anda arrastrando, como para neutralizar, absorbe lo que haya, y en la medida en que lo absorbe, la transporta y uno puede botarlo después. Lo ideal es mojarlo, o sea, quemarlo, pero hay gente que lo tira al agua. Lo que pasa es que hoy día ya no tenemos mucho la opción de tirar a un agua que tenga un curso fluido, digamos. Pero lo mejor es como tratar de quemarla, no me gusta. Porque eso le da un cambio más fuerte. Ahora, lo que sí salta la sal cuando se quema, como que tiende a explotar un poco. Entonces, eso hay que tenerlo como contemplado. Pero si una sal pequeña no va a haber mayor drama con eso. Y bueno, la lámpara no requiere que se queme nada. Ponemos la lámpara y esperamos a que se vaya calentando y genere el proceso de manera paulatina. Y ahí no hay ningún... Estaba repitiéndose mucho ahí el tema del agua, pero ahí sería la lámpara de sal o usar la sal en el cajón. Y yo, una pregunta así intermedia, no sé si has tenido experiencia con eso, que hablábamos de este tema del humo, la madera y el tema de las piedras. ¿Qué pasa con estos como elementos de madera que uno puede como colgarse en Yapamala? O ahí con Andrés siempre comentamos de un texto de Anastasia, que tenían estos cedros resonantes y la gente usaba unos colgantes de cedro. Como ¿cuál es tu mirada así, obviamente quizás sin ninguna experiencia, pero qué te surge así como de sensación con el uso de la madera como una piedra? Los árboles tienen una fuerza súper clara, digamos, una esencia súper clara, como que los materiales vegetales en general son bien claros en el tono que tienen. Entonces toda la mística, toda la filosofía, todos los mitos en relación a algo son bien claros respecto al efecto que hacen. Entonces, como sin ir más lejos, el uso de las flores de Bach es eso, básicamente. O sea, yo tomo gotas de walnut porque en el fondo las propiedades del nogal son evidentes. Uno lo mira y la cosa mata todo lo que lo rodea y genera un límite evidente, y en el fondo te genera una cosa X, y ponerte la nuez, ponerte un pedazo de nogal, tomar las gotas, en términos generales podría ser como un efecto parecido. Sí. Ahora, en eso, el único resguardo que hay que tener con las maderas es que en el fondo son porosas y absorben humedad y podrían descomponerse o llenarse bichos. Pero en general las cosas que son como japamala o cosas así tienen un trabajo y son maderas muy secas y que generalmente son resinosas. Porque en el fondo la resina tiene como un volátil, tiene la cualidad de generar un efecto energético también. Entonces, la madera de palo santo, la madera de palo rojo, de sándalo. Claro, el sándalo es extraordinariamente usado en Oriente como para levantar la energía. Ese es un tono bien redondo, bien, es un basal como para subirle la energía a lo que sea el sándalo.
Entonces te va alentando, y antes se pensaba mucho, bueno, en general los malos olores se asocian mucho con la enfermedad, entonces esas cosas contrarrestan los malos olores y ayudan como a generar como un efecto que es como desinfectante, si se quiere, en distintos ámbitos. Entonces, principalmente se valoran por eso. Yo creo que son bien buenos. Ahí entramos a la aromaterapia sagrada, a propósito, que es otro tema. Claro, tiene Otro que ver tema. con eso. Que también se puede usar, o sea, en términos generales, el humo sin agua y como solo con un difusor seco, a mí me parece que es como en términos de producir un efecto con un aceite, es lo que a mí más me gusta, sin humedad, porque la humedad tiene un efecto. Entonces, yo trato de propiciar el difusor sin agua. Creo que usa un efecto diferente que cuando lleva agua. Bueno, existen opciones que son sin agua, y sí, pero sin calor también. También hay que son chiquititos, que pueden utilizarse, claro, sí existe esa posibilidad. Mira. Sí, se pierde el aceite, pero tiene un efecto mucho más como neutro, porque la humedad siempre produce un efecto. Entonces yo no siempre quiero generar el efecto que produce la humedad. La humedad. Y antes de que termine, ¿cuál es el efecto de traer la humedad? Pues? Sí, pues. Dejo abierta la pregunta, ¿no? Como que en términos generales, la humedad no produce un estado como muy saludable por distintos motivos. Como que lo principal es que es como algo ascendente, tiene la forma de una crisis de angustia, en términos como del proceso de la surgencia del fuego, como que uno siempre quiere no generar fuego, sobre todo a no ser de que la persona esté muy mal, digamos. Pues cuando una persona tiene una gripe horrible, lo metemos adentro de una carpa de vapor, porque la idea es levantarlo, pero la mayoría de las veces la gente que es como de cultura como nuestra, sedentaria, no sé qué, no necesita irse como hiperventilada y agobiada con una energía que no sabe dónde meterse. No. Entonces, eso es un efecto que es importante. Los chinos asocian la humedad con mucha patología de distintos tipos. Y yo creo que es bien fuerte porque el problema pulmonar está como bien ligado al efecto debilitante que tiene la humedad. Eso hay que cuidarse de eso. Entonces yo por lo menos lo erradiqué y creo que baja mucho el efecto como de incomodidad, como de agobio que la gente tiene. Y bueno, como yo lo aplico cuando estamos hablando de los temas que son propios de la terapia, no me ayudaba mucho a veces. Entonces empezaba como a hiperventilar el paciente o algo así, y no necesariamente es bueno. En la gente mayor tampoco es bueno porque te genera como un estado que cuesta dormir, como que es lo opuesto a frigidizante la humedad. Entonces da una temperatura compleja. Pero bueno, ese es más o menos el eje. Interesante. Oye, de nuevo se acabó el tiempo. Oye, está demasiado interesante todo lo que nos compartiste. Muy, muy contento ahí con ganas de invitarte de nuevo, la verdad. Yo creo que ya justamente con la segunda parte, porque quedan cosas abiertas, además, quedan cosas abiertas, yo creo que vamos a tener que conversar en una siguiente oportunidad. Sí, yo pienso que sería bueno, como que yo trabajo mucho con los efectos de la brujería así como doméstica, digamos. Entonces ese es un tema como entretenido, porque se hace mucho aquí, Entonces, eso es un tema que es importante. Sí, pues, está presente ahí tan frecuente, tan frecuente y no se conversa de eso, en espacios ahí como de conversación. Sí. Como que está ahí como tabú, pero es tan habitual. La gente lo hace mucho y lo entiende como cosas distintas, lo disfrazan de distintas cosas, porque hay sincretismos que lo tapan bien y todo, pero en definitiva siempre es una pauta para poder fijar un patrón en otro contra la voluntad que tiene. Entonces, nunca es muy bueno. No. Sí. Está bueno el nombre, brujería doméstica, está bueno, ¿eh? Como brujería cocina en inglés. El modelo. Está bueno. Eso, yo creo que, bueno, ahí tenemos que buscar una nueva fecha para tener una conversación sobre este tema. A propósito, porque súper interesante. Yo ahí me despido, te agradezco, Miguel, por habernos acompañado hoy día, Cristóbal, que nos acompañó en directo, y un saludo a los amigos también, que nos ven de manera diferida cada semana. Y nada, pues me voy muy contento con muchas preguntas, con mucha integración de cosas que veía de manera con menos niveles quizás. Me surgieron muchas cosas con imágenes de la antroposofía, de la ayurveda. Hay muchas cosas ahí que uno empieza a ver, que tienen dibujo en tu trabajo, que se expresan en miradas bastante
diversas, pero con muchas cosas en común. Entonces me voy muy, muy contento y muy interesado. Me alegra mucho, justo haber estado. Muchas gracias, y ahí te dejo unas palabras, Miguel, si quieres cerrar con algo, y termina el programa Andrés, como cada semana, con un comentario astrológico. Excelente. Bueno, nada, yo quiero agradecer nomás la oportunidad de compartir. Creo que es una situación especial la que estamos viviendo, y en el fondo el poder empezar a mostrar un enfoque integrador, donde nos enfoquemos en lo que tiene que ver con lo que es común a todos y a todo, probablemente nos va a ayudar a salir de la polarización en la que nos estamos metiendo, que bueno, es algo que es recursivo, siempre pasa, pero en el fondo yo creo que ya estamos como necesitando más bien hacer un juego de alteridad que seguir buscando puestos. Yo creo que esa es una clave que a mí me interesa y me pareció muy bonito tener la oportunidad de compartir algo de lo que hago y del enfoque que tengo con la gente a través de esto, para poder como de alguna manera seguir luchando por conseguir esta armonía que todos tratamos de conseguir. Así que, mil gracias por tenerme. Oye, Miguel, la última cosa, si la gente quisiera contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Tengo un Instagram que es psicoterapia energética. A lo mejor podrían buscar la página, que es psicoterapiaenergética.com. Y ahí está todos los datos de contacto mío y de mi mujer, porque trabajamos juntos. Excelente. Y sale más o menos una descripción, está un poco antigua, pero básicamente psicoterapia apoyada en todas estas técnicas, más que estas técnicas solas, digamos. Que lo que me gusta es que no es comercio en torno a nada, entonces la lógica tiene el propósito de que sea terapéutico, y eso es bastante bueno desde la lógica de poder trascender el problema, más que darle vuelta a lo mismo, que es como lo que uno más ve en las otras estrategias. Fantástico. No, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Así que en un próximo programa con seguridad te tendremos, porque ya quedó el título de brujería doméstica, me gustó mucho, así que vamos a utilizarlo. Con el siguiente, buenísimo, muy bueno. Y de hecho, en torno al tema de las gemas hay mucho más que conversar también, por supuesto. Así que perfecto. Y con este invitado muy especial, mágico del día de hoy, despedimos nuestro programa con el Sol entra en la constelación de Escorpión en este momento, Mercurio también está en Escorpio, y la Luna se encuentra en Capricornio. Es interesante la imagen de que Escorpio está asociado a los fenómenos del inconsciente, los fenómenos también de la magia un poco, ¿no? De las energías que no podemos ver, y la Luna en Capricornio nos aporta orden, nos aporta estructura, nos aporta también tomarnos en serio las cosas, y no es extraño que esa energía no esté acompañando el día de hoy a propósito, ¿no? Es así. Así que me despido. Muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos en un próximo programa y a tener una buena vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos.